Bienvenidos a Encuentro con Buda. Si estás aquí en este preciso momento, respirando estas palabras, permitiendo que penetren en tu conciencia, no es casualidad. Nada en este universo ocurre por azar. Y tu presencia aquí, ahora mismo, es parte de un diseño mucho más grande de lo que puedes imaginar. Tal vez has estado buscando respuestas durante mucho tiempo, intentando comprender por qué ciertas cosas suceden en tu vida de la manera en que lo hacen, por qué algunos caminos que parecían prometedores se cierran abruptamente mientras otros se abren de formas completamente inesperadas, a veces incluso dolorosas. Quizás has experimentado pérdidas que no logras entender, dolores que no consigues explicar, situaciones que desafían toda lógica y que te han hecho cuestionar el sentido mismo de tu existencia. Hoy vamos a sumergirnos juntos en una verdad profunda y transformadora que el budismo ha enseñado durante miles de años, una verdad que ha sobrevivido a imperios, culturas y épocas, porque toca algo eterno en el corazón humano. Todo lo que experimentas, absolutamente todo, incluso aquello que más duele, incluso lo que parece más injusto o cruel, llega con un propósito sagrado. No siempre lo vemos de inmediato, no siempre lo comprendemos mientras sucede, y esa falta de comprensión puede ser la fuente de nuestro mayor sufrimiento. Pero con el tiempo, cuando la conciencia se expande y el corazón se aquieta lo suficiente como para escuchar los susurros del alma, todo comienza a revelarse con una claridad que no solo explica el pasado, sino que transforma por completo nuestra manera de ver la existencia presente y futura. La vida no es un conjunto caótico de eventos aleatorios que te golpean sin razón ni propósito, como muchos creen cuando están sumergidos en el dolor. Es un maestro silencioso, infinitamente paciente, profundamente sabio, que te habla constantemente a través de experiencias, emociones, encuentros y despedidas, y aunque a veces su lenguaje parece cruel o incomprensible, aunque sus métodos puedan parecernos duros o injustos desde nuestra perspectiva limitada, siempre está guiándote, sin excepción, hacia tu despertar más profundo, hacia la versión más auténtica y luminosa de ti mismo que está esperando emerger. Hoy compartiré contigo 5 enseñanzas poderosas y profundamente transformadoras que te ayudarán a encontrar sentido, incluso en medio del caos más absoluto, a descubrir el propósito oculto detrás de tus pruebas más difíciles, esas que pensaste que te destruirían pero que en realidad te estaban forjando, y a caminar con mayor confianza, serenidad y propósito por este sendero sagrado de transformación que llamamos vida. Respira hondo ahora mismo. Permite que el aire llene completamente tus pulmones. Deja que tu mente se serene y se aquiete. Suelta por un momento todas las preocupaciones que cargabas antes de llegar aquí y permítete estar completamente presente en este momento, porque lo que estás a punto de escuchar, si lo recibes con el corazón abierto, podría cambiar para siempre la forma en que percibes tu historia, tu presente y tu futuro. Capítulo 1. La parábola del árbol que se negó a ser perfecto. Hace muchos años, en tiempos donde la sabiduría se transmitía de maestro a discípulo a través de experiencias vividas más que de palabras escritas, en las montañas remotas, cubiertas de bruma perpetua, donde el silencio era más profundo y significativo que cualquier palabra humana, existía un antiguo monasterio budista que había permanecido en pie durante siglos. Este lugar sagrado estaba habitado por monjes que habían dedicado sus vidas enteras a la búsqueda de la iluminación, a la práctica de la compasión, a la comprensión de las verdades más profundas de la existencia. En los jardines de este monasterio, cuidados con devoción absoluta por generaciones sucesivas de monjes que consideraban el trabajo con la tierra como una forma de meditación activa, crecían árboles verdaderamente majestuosos. Cada uno de estos árboles se elevaba hacia el cielo,
con troncos perfectamente rectos, ramas simétricas que se extendían en patrones geométricos casi perfectos, como si la naturaleza misma hubiera conspirado intencionalmente para crear un jardín que reflejara el orden absoluto del cosmos, la armonía perfecta que los budistas buscan alcanzar en su interior. Los visitantes llegaban desde tierras lejanas, atravesando montañas y valles, solo para contemplar aquella perfección asombrosa, aquel equilibrio que parecía imposible de lograr y que para muchos representaba la manifestación física de la iluminación espiritual. Los monjes que cuidaban estos árboles lo hacían con una atención meticulosa, observando cada rama, cada hoja, asegurándose de que el jardín mantuviera esa perfección que se había convertido en símbolo de su práctica espiritual. Pero en medio de toda esa perfección ordenada y cuidadosamente mantenida, había un árbol completamente diferente a todos los demás. Un árbol cuyo tronco se curvaba pronunciadamente hacia un lado, como si desde el momento de su nacimiento hubiera estado buscando la luz del sol desde un ángulo que parecía imposible, que desafiaba todas las leyes de crecimiento vertical que los otros árboles seguían naturalmente. Sus ramas crecían de manera completamente desigual, algunas largas y extendidas, otras cortas y retorcidas, sin ningún patrón aparente que pudiera ser considerado simétrico o armonioso según los estándares del jardín. Para los ojos de quienes valoraban la simetría como expresión de perfección espiritual, aquel árbol era literalmente una mancha oscura en el paisaje sagrado, una imperfección visible que rompía la belleza cuidadosamente cultivada del conjunto. Los monjes más jóvenes, aquellos que aún no habían desarrollado la profundidad de comprensión que viene solo con años de práctica y contemplación, lo miraban con desaprobación evidente, algunos incluso con una vergüenza apenas disimulada. Para ellos, ese árbol representaba un fracaso en el mantenimiento del jardín, una anomalía que debería ser corregida. Susurraban entre ellos sobre cómo ese árbol afectaba negativamente la estética del lugar sagrado, cómo los visitantes podrían juzgar el monasterio basándose en esa imperfección visible, cómo la presencia de ese árbol torcido contradecía todo lo que el jardín intentaba representar sobre la perfección y el orden espiritual. Un día luminoso de verano, mientras los discípulos trabajaban diligentemente en el jardín bajo el sol brillante de la tarde, regando las plantas, podando las ramas que crecían fuera de lugar, manteniendo el orden visual que tanto valoraban, uno de los jóvenes monjes más prometedores se acercó con determinación al maestro jardinero. Este maestro era un anciano venerable cuyas manos curtidas y llenas de tierra habían tocado esa misma tierra durante más de 5 décadas, cuya mirada serena y profunda había observado el paso de las estaciones con la paciencia infinita de quien comprende que la naturaleza nunca tiene prisa, que todo ocurre en su momento perfecto. El joven discípulo, lleno de la certeza que a menudo acompaña a la juventud inexperta, señaló directamente al árbol torcido con un gesto que mezclaba frustración acumulada y convicción absoluta, y le dijo al maestro con voz firme: «Maestro, este árbol está arruinando completamente la armonía sagrada de nuestro jardín. Su presencia rompe el equilibrio visual que hemos trabajado tanto por mantener. Todos los visitantes lo notan inmediatamente, y no de manera positiva. Deberíamos cortarlo sin más demora y plantar uno nuevo en su lugar, uno que crezca recto y fuerte como todos los demás árboles. Solo así todo volvería a verse perfecto, como debe ser un jardín que representa nuestros ideales espirituales más elevados. No tiene sentido mantener algo que es claramente defectuoso cuando podemos reemplazarlo con algo perfecto». El maestro jardinero se detuvo completamente en lo que estaba haciendo. Sus ojos, profundamente arrugados por los años incontables y la sabiduría acumulada de toda una vida de observación contemplativa, se posaron sobre el árbol en cuestión con una mirada que no juzgaba, que simplemente observaba con la totalidad de su ser. Caminó muy lentamente hacia el árbol torcido,
cada paso deliberado y consciente, y cuando llegó junto a él, con sus manos completamente cubiertas de tierra fresca y húmeda, acarició el tronco curvado con una ternura que sorprendió al joven discípulo, como quien saluda a un viejo amigo querido después de una larga ausencia. Cerró los ojos durante un largo momento que pareció extenderse en la eternidad, sintiendo profundamente la energía vital que fluía dentro de aquel ser vivo aparentemente imperfecto, escuchando con todo su ser el susurro silencioso pero elocuente de su existencia única. Los otros discípulos que trabajaban cerca detuvieron sus actividades, observando la escena con curiosidad creciente, preguntándose qué haría o diría el maestro ante una petición tan razonable como la del joven monje. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de contemplación silenciosa, el maestro abrió los ojos y con una voz tan serena que parecía venir directamente de las montañas mismas, una voz que llevaba el peso de décadas de comprensión profunda, respondió palabras que cambiarían para siempre la perspectiva de todos los presentes. Déjalo crecer exactamente como es. Él tiene su propia razón de ser, aunque vuestros ojos aún no puedan verla. No intentéis nunca enderezar lo que la vida ha curvado con intención clara y propósito divino. Cada forma que veis en la naturaleza tiene su razón de existir, aunque no siempre podamos comprenderla con nuestra mente limitada. Este árbol no es un error de la naturaleza, es una expresión diferente de la misma fuerza vital que hace crecer a todos los demás. Su forma única no es una falla que deba ser corregida, es una adaptación que tiene su propio propósito, aunque ese propósito aún no se haya revelado ante vuestros ojos impacientes. Los discípulos se miraron entre sí con expresiones de confusión mezclada con respeto. No comprendían del todo las palabras profundas del maestro. No lograban ver qué posible propósito podría tener un árbol tan obviamente deforme en un jardín diseñado para reflejar la perfección, pero confiaban profundamente en la sabiduría acumulada de su maestro, quien nunca había demostrado estar equivocado en sus enseñanzas. Así, con cierta reluctancia interna pero obediencia externa, el árbol torcido permaneció exactamente donde estaba, en pie, diferente, extraño, aparentemente fuera de lugar, en medio de la perfección geométrica circundante. Los años pasaron lentamente, como siempre lo hacen en los monasterios, donde el tiempo se mide no en horas, sino en ciclos de práctica y contemplación. Las estaciones se sucedieron una tras otra en su danza eterna e inevitable. El verano cálido cedió gradualmente al otoño con sus colores cambiantes. El otoño se transformó en el invierno frío y reflexivo. El invierno finalmente se rindió ante el renacimiento inevitable de la primavera con su explosión de vida nueva. Y durante todos esos años, durante todos esos ciclos naturales, el árbol torcido siguió ahí, completamente fiel a su forma única, sin intentar jamás ser como los demás, sin esforzarse por alcanzar la perfección vertical que todos los otros árboles exhibían con orgullo. Algunos discípulos nuevos que llegaban al monasterio preguntaban inevitablemente sobre ese árbol extraño, y los monjes más antiguos simplemente repetían las palabras del maestro jardinero, aunque muchos aún no comprendieran completamente su significado profundo. Entonces llegó el invierno más feroz y devastador que el valle había experimentado en varias décadas, quizás en toda una generación. Las señales comenzaron sutilmente. El aire se volvió más frío de lo normal para la época. Las nubes se acumularon en el horizonte con una densidad amenazadora. Los animales del bosque circundante comenzaron a buscar refugio de manera inusualmente urgente. Y luego, sin más advertencia, una tormenta de proporciones épicas descendió sobre la montaña con una furia que parecía despertar de las profundidades mismas de la tierra, como si todas las fuerzas caóticas de la naturaleza hubieran decidido manifestarse simultáneamente en ese lugar y momento específicos. El viento no soplaba, rugía como una bestia salvaje y primordial
que hubiera sido liberada después de siglos de confinamiento, arrancando sin misericordia de raíz los árboles más altos y aparentemente más robustos del jardín. Aquellos troncos perfectamente rectos que durante años habían sido admirados por su altura impresionante y su simetría impecable, aquellos que se elevaban orgullosos hacia el cielo como columnas de un templo natural, descubrieron en ese momento terrible que su rigidez era también su debilidad fatal. No pudieron resistir la violencia implacable del vendaval. Uno tras otro, como soldados cayendo en una batalla perdida, fueron derribados sin contemplación. Sus ramas perfectamente simétricas se partieron con sonidos que parecían gritos de agonía. Sus raíces profundas fueron arrancadas brutalmente de la tierra que tanto habían amado y en la que habían confiado para su estabilidad. El jardín sagrado, ese espacio que había sido cultivado con tanto cuidado durante generaciones, ese lugar que representaba el ideal de perfección y orden espiritual, se convirtió en cuestión de horas en un campo de destrucción absoluta, un paisaje desolador de pérdida, donde solo quedaban tocones rotos y recuerdos de lo que alguna vez fue. La tormenta continuó toda la noche, y los monjes refugiados en el monasterio podían escuchar cada árbol que caía, cada rama que se quebraba, cada testimonio sonoro de la destrucción de algo que habían construido con tanto esfuerzo y dedicación. Cuando la tormenta finalmente se calmó con la llegada del amanecer y la luz pálida y fría del nuevo día comenzó a iluminar lentamente el desastre, los monjes salieron del monasterio en completo silencio, caminando con pasos lentos y pesados, preparándose mentalmente para evaluar el daño que ya sabían sería devastador. Caminaron entre los restos de lo que antes era su jardín perfecto, pasando junto a troncos caídos que reconocían individualmente, esquivando ramas rotas que habían podado con sus propias manos, con el corazón cada vez más pesado por la magnitud de la pérdida. El trabajo de generaciones había sido destruido en una sola noche. Todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, toda esa búsqueda de la perfección, había sido barrida por las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Algunos de los monjes más jóvenes tenían lágrimas en los ojos, no solo por la pérdida física del jardín, sino por lo que representaba la ilusión de que podían controlar y mantener la perfección en un mundo inherentemente impermanente. Pero entonces, mientras avanzaban lentamente por el paisaje devastado, algo completamente inesperado detuvo a todos en seco. En medio de toda aquella devastación absoluta, en medio de todo ese caos y destrucción, un árbol permanecía en pie, intacto, casi como si nada hubiera ocurrido. El árbol torcido, aquel mismo árbol que todos habían querido cortar años atrás, aquel que parecía la única imperfección en el jardín ideal, aquel cuya forma irregular había sido motivo de vergüenza y crítica constante, era ahora el único sobreviviente de la catástrofe. Permanecía ahí, firme, vivo, sus ramas aún verdes moviéndose suavemente con la brisa matinal, como si estuviera saludando tranquilamente a los monjes asombrados que no podían creer lo que estaban viendo. Su forma irregular, aquella misma cualidad que durante años había sido motivo de crítica despiadada y vergüenza compartida, había sido precisamente su salvación en la hora más oscura. Mientras los árboles rectos luchaban rígidamente contra el viento con toda su fuerza, resistiendo con toda su estructura vertical, y finalmente se quebraban bajo una presión que superaba su capacidad de resistencia, el árbol torcido había adoptado una estrategia completamente diferente, una sabiduría que estaba inscrita en su misma forma. Había sabido ceder intuitivamente donde los otros resistían obstinadamente. Había bailado graciosamente con la tormenta en lugar de luchar contra ella en una batalla imposible de ganar. Sus curvas naturales, esas mismas curvas que lo hacían parecer débil o deforme a los ojos inexpertos, le permitieron moverse fluidamente con el viento, flexionarse sin quebrarse jamás, adaptarse momento a momento
a las fuerzas cambiantes, sin perder nunca su esencia fundamental ni su conexión con la tierra. No sobrevivió por ser el más fuerte en el sentido convencional de fuerza bruta, sino por ser el más flexible, por poseer una sabiduría incorporada en su misma estructura que los árboles perfectos nunca desarrollaron. No venció la tormenta por su perfección estética, sino por su capacidad innata de fluir con lo que no podía ser controlado, de rendirse sin ser derrotado, de ceder sin ser quebrado. Era la personificación viviente de una verdad budista profunda que los monjes habían estudiado en textos antiguos, pero nunca habían visto manifestada tan claramente en la realidad física. La fuerza verdadera no reside en la rigidez inquebrantable, sino en la flexibilidad consciente. El maestro jardinero, ahora más anciano que cuando había defendido al árbol años atrás, su espalda más encorvada pero su mirada aún más clara y penetrante, reunió deliberadamente a todos los discípulos, tanto los antiguos como los nuevos, frente al árbol sobreviviente. Algunos de esos discípulos habían sido testigos de la conversación original sobre cortar el árbol. Otros habían llegado después y solo conocían la historia de segunda mano, pero todos necesitaban escuchar lo que el maestro estaba a punto de decir. Su voz, aunque más débil físicamente que en años pasados, resonó en el silencio profundo de la mañana con una autoridad que venía no de volumen sino de verdad profundamente vivida. ¿Lo ven ahora con claridad? ¿Pueden comprender finalmente lo que intenté enseñarles hace años? Lo que ustedes llamaban defecto con tanta certeza, lo que consideraban una imperfección que debía ser eliminada, era en realidad su mayor fortaleza, su ventaja más significativa, su sabiduría más profunda manifestada físicamente. Este árbol sobrevivió no a pesar de su forma extraña, sino precisamente gracias a ella. Sobrevivió porque nunca luchó contra su propia naturaleza única, porque nunca intentó ser algo que no era. No desperdició energía tratando de parecer como los demás árboles que todos admiraban. Aceptó completamente su forma única, y esa aceptación, esa rendición a su propia verdad, fue exactamente lo que lo salvó cuando llegó la prueba definitiva. Así también es con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes que está aquí escuchando estas palabras. La vida nos dobla, nos curva, nos moldea de maneras que frecuentemente no comprendemos y que a menudo resistimos con todas nuestras fuerzas. A veces nos sentimos torcidos, inadecuados, diferentes de maneras que nos causan vergüenza o dolor. Miramos a nuestro alrededor y vemos a otros que parecen crecer rectos y perfectos, y nos preguntamos por qué nosotros no podemos ser así. ¿Por qué tenemos que cargar con nuestras peculiaridades, nuestras dificultades, nuestras aparentes imperfecciones? Pero esas mismas curvas que nos hacen sentir imperfectos, esas mismas diferencias que nos causan inseguridad, son frecuentemente las preparaciones más importantes que la vida nos da para las tormentas que inevitablemente vendrán. No se trata de ser perfectos según los estándares externos del mundo, según lo que otros consideran ideal o deseable. Se trata de ser flexibles internamente, de aprender a movernos con inteligencia y gracia con la corriente cambiante de la vida, sin perder nunca nuestras raíces más profundas, sin abandonar nunca nuestra verdad esencial. Los discípulos comprendieron entonces algo que cambiaría para siempre, no solo su manera de ver el jardín o los árboles, sino su manera de verse a sí mismos y al camino espiritual que habían elegido recorrer. La perfección verdadera no está en la rigidez estética, en cumplir con un ideal externo de cómo deberían verse o comportarse las cosas. La perfección real está en la capacidad de adaptarse sabiamente a las circunstancias cambiantes de la vida. La fuerza verdadera no está en resistir obstinadamente a cualquier costo, en nunca doblarse sin importar la presión. La fuerza auténtica está en saber cuándo ceder inteligentemente, en comprender que a veces la supervivencia y el crecimiento requieren flexibilidad más que firmeza inquebrantable. Y la belleza más profunda
esa que trasciende lo meramente estético y toca algo esencial en el corazón humano, no está en cumplir perfectamente con las expectativas externas que otros han establecido. Está en honrar completamente la forma única que la vida nos ha dado, en aceptar plenamente nuestras propias curvas y particularidades como expresiones válidas y valiosas de la existencia. Desde ese día transformador en adelante, el árbol torcido se convirtió en mucho más que un simple árbol en el jardín del monasterio. Se convirtió en un símbolo sagrado y venerado para todos los que pasaban por el templo, ya fueran visitantes ocasionales o practicantes dedicados. Era un recordatorio silencioso pero infinitamente elocuente de verdades que las palabras solas nunca podrían transmitir completamente. Una lección viviente sobre la belleza profunda de lo imperfecto, sobre la fortaleza verdadera que nace, no de la conformidad, sino de lo diferente, de lo único, de lo auténtico, y sobre la paz profunda e inquebrantable que solo se encuentra cuando finalmente dejamos de resistir el curso natural de la vida y comenzamos a fluir conscientemente con él, confiando en que cada curva, cada desviación, cada aparente imperfección tiene su propósito sagrado en el gran diseño de nuestra evolución. Capítulo 2. 5 enseñanzas para descubrir tu propósito oculto. Detente por un momento ahora mismo, justo donde estás. No sigas adelante con tu mente. Respira profunda y conscientemente. Coloca con intención una mano sobre tu corazón y siente el latido constante de la vida que fluye a través de ti sin cesar. Pregúntate con total honestidad, sin juicio, sin censura: ¿cuántas veces en tu vida te has sentido exactamente como ese árbol torcido del que acabamos de hablar? ¿Cuántas veces has mirado tu propia vida, tus propias elecciones, tu propia manera de ser, y has creído profundamente que algo estaba fundamentalmente mal en ti? ¿Cuántas veces has intentado desesperadamente forzarte a encajar en un molde que simplemente no era para ti, tratando de ser como otros esperaban que fueras, sacrificando tu autenticidad en el altar de la aprobación externa? Quizás la verdad profunda y liberadora es que nunca fuiste tú quien estaba equivocado o defectuoso. Quizás lo que realmente estaba sucediendo es que la vida, en su sabiduría infinita, te estaba curvando intencionalmente, te estaba moldeando de maneras específicas, preparándote meticulosamente para algo que en ese momento no podías ver ni comprender. Y esas curvas, esas desviaciones aparentes del camino que otros llamaban recto y correcto, fueron exactamente lo que necesitabas para desarrollar la flexibilidad interior, la resiliencia emocional, la sabiduría espiritual que te mantendría firmemente de pie cuando llegaran inevitablemente los vientos feroces de la adversidad, esas tormentas de la vida que derriban a quienes son rígidos, pero que solo mecen suavemente a quienes han aprendido el arte sagrado de fluir. Enseñanza 1. El propósito se revela cuando el alma está lista, no cuando la mente lo exige. El ego humano, esa parte de nosotros que se identifica con nuestros pensamientos y nuestra imagen externa, vive en un estado casi constante de desesperación por entender, por tener respuestas claras e inmediatas. Quiere explicaciones que calmen su ansiedad crónica, que le den la ilusión de control sobre lo incontrolable. Cada vez que algo difícil o doloroso sucede en nuestras vidas, la mente egoica comienza inmediatamente a gritar con urgencia desesperada: ¿por qué me está pasando esto precisamente a mí? ¿Qué hice yo para merecer este sufrimiento? ¿Cuándo terminará esta situación insoportable? La mente busca frenéticamente causas específicas, culpables definidos, soluciones rápidas y efectivas. Quiere poder señalar con el dedo y decir: esto sucedió por esta razón concreta, porque esa explicación, aunque sea dolorosa, es preferible al misterio inquietante de no saber. Pero el alma, esa parte más profunda y esencial de nuestro ser que trasciende la personalidad temporal, no tiene esa urgencia ansiosa. El alma,
en su sabiduría ancestral, sabe esperar con paciencia infinita. El alma confía inherentemente en el proceso de la vida, incluso cuando ese proceso es completamente incomprensible para la mente racional. Buda enseñó con claridad cristalina que la verdad más profunda se revela solo cuando el corazón finalmente deja de exigir respuestas inmediatas y aprende a descansar en el misterio. Y la realidad innegable es que no todo tiene sentido cuando está sucediendo. No todo puede ser comprendido en el momento presente. A veces, muchas veces en realidad, la vida te lleva por caminos que parecen sumamente oscuros, que se sienten como túneles interminables, sin ninguna luz visible al final, no porque te haya abandonado cruelmente, o porque estés siendo castigado por algún pecado desconocido, sino porque te está preparando meticulosamente, casi quirúrgicamente, para ver con ojos completamente diferentes, con una perspectiva que no podrías haber desarrollado de ninguna otra manera. Hay etapas enteras de la vida donde todo parece literalmente desmoronarse, donde nada encaja de la manera que esperabas o planeaste, donde el silencio de las respuestas se vuelve ensordecedor y la incertidumbre te envuelve como una niebla espesa que no te permite ver ni siquiera un paso adelante. Y sin embargo, lo que no puedes ver desde tu perspectiva limitada de sufrimiento es que precisamente en ese silencio desconcertante, precisamente en esa oscuridad aparente, algo invisible, pero profundamente real, está comenzando a alinearse en niveles que trascienden tu comprensión actual. No lo ves todavía con los ojos físicos, no lo puedes tocar con las manos, no lo puedes probar con la lógica, pero la semilla de tu transformación ya está germinando silenciosamente bajo la tierra oscura de tu experiencia actual. Piensa con honestidad en tu propia vida, en tu propia historia personal con todas sus vicisitudes. ¿Cuántas veces algo que en su momento te pareció absolutamente devastador, que te hizo pensar que nunca te recuperarías, terminó siendo eventualmente la puerta de entrada hacia algo significativamente mejor, más auténtico, más alineado con tu verdad? ¿Cuántas pérdidas que literalmente te rompieron el corazón en 1000 pedazos abrieron eventualmente un espacio necesario para que llegara algo o alguien más alineado con quien realmente eres, no con quien creías que debías ser? El propósito profundo de las cosas, su significado real y transformador, no siempre es evidente de inmediato cuando estás sumergido en el dolor. A veces toma meses de reflexión, años de procesamiento, incluso décadas de perspectiva, para que finalmente entiendas con claridad por qué tuviste que pasar exactamente por lo que pasaste. Y cuando esa comprensión finalmente llega, cuando ese momento de claridad penetrante finalmente te alcanza, es como si todas las piezas dispersas del rompecabezas de tu vida encajaran de golpe con un clic casi audible, revelando una imagen coherente y significativa que siempre estuvo ahí, pero que no podías ver porque estabas demasiado cerca, demasiado inmerso en el dolor del momento presente, demasiado perdido en la narrativa de víctima que tu ego estaba construyendo para protegerte del misterio aterrador. Confía profunda y completamente en el tiempo del proceso, aunque esa confianza se sienta como un acto de fe ciega. El propósito verdadero de tu experiencia no se impone por fuerza, no llega cuando tú lo demandas o lo necesitas según tu calendario mental. Se revela suave y naturalmente en su propio tiempo perfecto. Y ese momento de revelación llega solo cuando finalmente dejas de luchar agresivamente contra el misterio de tu experiencia y comienzas a escucharlo con paciencia, con humildad, con apertura genuina. Lo que hoy sientes como caos absoluto e insoportable, como confusión que no tiene salida posible, mañana podría ser tu mayor claridad, tu comprensión más profunda, tu sabiduría más valiosa. Lo que hoy te duele tanto, que crees que no puedes soportarlo un día más, quizás algún día sea exactamente lo que más agradezcas en tu vida, la experiencia que más valor te aportó,
la que más te enseñó sobre ti mismo y sobre la naturaleza de la existencia. No fuerces la comprensión con ansiedad o impaciencia. No trates de acelerar artificialmente un proceso que tiene su propio ritmo orgánico. Simplemente permite que la comprensión llegue cuando tu alma esté verdaderamente lista para recibirla, porque el sentido profundo de cada experiencia que vives no se encuentra al inicio caótico del camino, cuando todavía estás en medio de la tormenta, sino al mirar atrás con el corazón finalmente despierto, con los ojos de la sabiduría que solo el tiempo y la reflexión pueden traer. Enseñanza 2. El dolor no es tu enemigo. Es el cincel que revela tu forma verdadera. El sufrimiento, contrario a lo que nuestra cultura moderna nos enseña constantemente, no viene a castigarte por tus errores o defectos. No es una señal de que has fallado o de que el universo te tiene mala voluntad. El sufrimiento viene específicamente a moldearte, a esculpirte, a refinarte de maneras que solo el dolor puede lograr. Es exactamente como el fuego intenso e implacable que templa el metal, transformando el hierro suave en acero resistente. Es como el golpe preciso del escultor contra el mármol, un golpe que despierta gradualmente la forma oculta que siempre estuvo esperando dentro de la piedra bruta. Es la prueba definitiva que revela tu verdadera fortaleza, no la que pretendes tener o la que exhibes superficialmente, sino la que realmente posees en lo más profundo de tu ser. El ego teme profundamente al dolor porque solo puede ver la herida superficial, la pérdida inmediata, la incomodidad presente. Su visión es inherentemente limitada al momento actual y a la experiencia superficial, pero el alma, con su perspectiva infinitamente más amplia y profunda, lo reconoce inmediatamente como un maestro silencioso pero profundamente efectivo que llega precisamente cuando es necesario, no para destruirte como el ego teme, sino para pulir meticulosamente todo aquello que aún duerme latente dentro de ti, esperando ser despertado y activado. Buda comparaba frecuentemente el crecimiento espiritual auténtico con la flor de loto que nace inevitablemente del lodo oscuro y denso del fondo del estanque. Esta imagen poderosa contiene una verdad profunda que es fácil de entender intelectualmente, pero difícil de aceptar emocionalmente. Sin el barro oscuro, sin el lodo denso y aparentemente sucio del fondo del estanque, esa flor de belleza incomparable y perfume exquisito nunca podría existir en absoluto. El lodo no es un obstáculo para la flor, es su origen esencial, su fuente de nutrición. Así también tú, exactamente así con tu vida y tu crecimiento. Sin esas noches oscuras interminables del alma que tanto dolieron, esas noches donde creíste que no verías el amanecer, nunca habrías descubierto la luz interior que ahora te sostiene cuando todo lo demás falla. Sin esas caídas brutales que te hicieron tocar fondo, que te hicieron sentir que habías perdido todo lo que importaba, nunca habrías encontrado la fuerza verdadera, la fuerza que viene no de la arrogancia o la invulnerabilidad, sino de haber sido completamente quebrado y haber elegido reconstruirte de una manera completamente nueva, más auténtica, más consciente. Cada herida que has experimentado en tu vida, cada dolor que has soportado, cada momento de sufrimiento que pensaste que te destruiría, es en realidad una puerta específica hacia tu despertar personal. Cada caída es un santuario sagrado en construcción, aunque no puedas verlo mientras estás cayendo. Y cuando finalmente dejas de preguntarte constantemente, ¿por qué me duele tanto? Y comienzas a preguntarte con curiosidad genuina, ¿para qué me está moldeando específicamente este dolor? Cuando haces ese cambio fundamental de perspectiva, el dolor literalmente deja de ser tu enemigo aterrador y se convierte gradualmente en tu guía más sabia y confiable. Empieza a cuestionarte con el corazón completamente abierto, sin defensas. ¿Qué parte nueva de mí está naciendo gracias a este dolor específico? ¿Qué fortaleza inesperada estoy desarrollando que no sabía que era posible? ¿Qué sabiduría profunda estoy ganando que nunca habría adquirido sin esta experiencia?
¿Qué versión más auténtica, más real, más verdadera de mí misma está emergiendo lentamente de estas cenizas, de lo que solía ser? Porque lo que hoy arde intensamente dentro de ti, lo que hoy te quema con su intensidad, mañana será tu fuego sagrado, la llama que ilumina tu camino y el camino de otros. Y en ese fuego transformador, en ese proceso alquímico de destrucción y renacimiento, tu alma aprenderá no solo a resistir pasivamente el dolor, sino a renacer activamente a través de él, más consciente de tu verdadera naturaleza, más libre de las ilusiones que te aprisionaban, más luminosa en tu expresión auténtica que nunca antes en tu vida. Enseñanza 3. Nada es pérdida cuando te devuelve a tu esencia. Hay despedidas en la vida que duelen con una intensidad que parece imposible de soportar, como si literalmente se llevaran una parte esencial de ti, dejándote incompleto e irreparablemente dañado. Personas que fueron tu refugio seguro, tu puerto en la tormenta, y de pronto ya no están ahí cuando más las necesitas. Etapas enteras de tu vida que sentías profundamente como hogar, como el lugar donde finalmente pertenecías, y que se desvanecen sin explicación satisfactoria, sin razón aparente. Sueños preciosos que cargaste durante años con esperanza y dedicación, que alimentaste con tu energía y tu fe, y que se disuelven cruelmente entre tus dedos como arena, dejándote preguntándote si valió la pena haber creído. En ese vacío desgarrador que queda después de la pérdida, la mente grita desesperadamente con todas sus fuerzas: he perdido algo absolutamente irreemplazable. Estoy ahora incompleto de manera permanente. Algo fundamental en mí se ha roto para siempre y nunca volveré a ser quien era. Pero el alma, esa sabiduría profunda e inquebrantable que habita en lo más hondo de tu ser, susurra algo radicalmente diferente, algo que la mente no puede comprender inicialmente. No estás perdiendo, te estás recuperando. Te estás encontrando a ti mismo de nuevo. Nada que se va realmente de tu vida te empobrece de manera permanente si su partida, por dolorosa que sea en el momento, te acerca progresivamente a tu verdad esencial, a quien realmente eres debajo de todas las máscaras y roles. El universo, en su inteligencia infinita e incomprensible, no te arrebata las cosas como castigo cruel por tus errores o defectos. Te aligera deliberadamente, te limpia conscientemente, quita cuidadosamente de tu camino exactamente aquello que ya cumplió completamente su ciclo de aprendizaje, aquello que si permaneciera más tiempo en tu vida, si siguiera ocupando espacio en tu corazón y tu mente, impediría necesariamente tu crecimiento hacia niveles superiores de conciencia y autenticidad. A veces, muy frecuentemente en realidad, nos aferramos desesperadamente a situaciones que ya no nos sirven, a relaciones que ya no nos nutren, a identidades que ya no reflejan quienes realmente somos, simplemente porque nos resultan familiares, porque nos dan una sensación superficial de seguridad, aunque esa seguridad sea completamente falsa, una ilusión que mantenemos, porque lo desconocido nos aterroriza más que lo insatisfactorio conocido. Y cuando la vida, en su compasión brutal, las retira decisivamente de nuestro camino, cuando nos fuerza a soltar lo que nos negamos a soltar voluntariamente, nos sentimos profundamente perdidos, desorientados, como si nos hubieran arrancado el piso bajo los pies. Pero esa pérdida que parece un final definitivo, no es en absoluto un final verdadero. Es una liberación necesaria disfrazada de pérdida. Un nuevo comienzo que llega envuelto en el dolor del cierre. Lo que se va de tu vida, lo que parte, lo que termina, deja inevitablemente un espacio. Y ese espacio vacío, aunque al principio se sienta como soledad profunda e insoportable, como un agujero negro emocional que amenaza con tragarte completamente, es en realidad el útero sagrado y fértil, donde germina silenciosamente una versión más auténtica, más libre,
más verdadera de ti. Es el vacío absolutamente necesario para que algo genuinamente nuevo pueda nacer, porque nada nuevo puede entrar en un espacio ya completamente ocupado por lo viejo. La naturaleza tiene horror al vacío, dice el refrán, pero la verdad espiritual es que el vacío es precisamente donde ocurre la creación, donde lo nuevo emerge. Aprende conscientemente a bendecir lo que parte de tu vida, aunque duela intensamente. Agradece sinceramente, aunque suene paradójico, incluso aquello que te dolió profundamente soltar, aquello que se resistía a ser liberado, porque si finalmente se fue, si el universo lo removió de tu experiencia, es porque tu alma más profunda, tu ser esencial, ya no necesitaba esa forma particular de amor, esa historia específica, esa piel familiar. Tu ser más profundo, más verdadero, estaba pidiendo activamente expansión, evolución, crecimiento hacia algo más grande y auténtico, y lo único que impedía esa expansión necesaria era tu apego emocional a lo conocido, tu miedo paralizante de lo desconocido, tu resistencia al cambio inevitable. Nada es verdaderamente pérdida cuando te devuelve gradualmente a ti mismo, a tu esencia más pura. Nada es realmente vacío cuando abre intencionalmente espacio para tu evolución siguiente, para la siguiente versión de ti que está esperando emerger. Y nada está realmente roto de manera irreparable cuando de esa grieta dolorosa, de esa fractura que pensaste que te destruía, comienza inesperadamente a brotar luz nueva, una luz que estaba esperando pacientemente su momento perfecto para manifestarse, una luz que no podría haber emergido de ninguna otra manera, excepto a través de esa grieta específica que el dolor creó en ti. Enseñanza 4. La gratitud por lo que no entiendes es la puerta hacia la paz. La gratitud auténtica y transformadora no siempre llega convenientemente cuando todo tiene sentido perfecto en tu vida. De hecho, la gratitud más poderosa y genuinamente transformadora, la que verdaderamente cambia tu vibración y tu experiencia, florece precisamente en medio de la confusión más absoluta, cuando nada encaja de la manera que esperabas, cuando duele intensamente sin razón aparente, cuando la mente racional no encuentra respuestas satisfactorias por más que busque, ni la lógica puede explicar coherentemente lo que estás viviendo en este momento. Agradecer conscientemente sin entender completamente es literalmente uno de los actos más elevados, más valientes y más espiritualmente maduros del alma humana. Es un acto de fe pura, no de fe ciega o ingenua, sino de confianza profunda en un orden que trasciende nuestra comprensión limitada. Es mirar directamente al cielo en medio de la tormenta más violenta, cuando el viento te golpea y la lluvia te empapa, y decir desde lo más profundo de tu corazón: no sé por qué está pasando exactamente esto en mi vida en este momento, no comprendo el propósito todavía, no veo el sentido ahora mismo, pero confío profundamente en que un día lo sabré con claridad. Confío en que hay una razón significativa, aunque ahora esté completamente oculta a mis ojos limitados. En ese instante preciso de rendición consciente, algo sutil pero profundamente real se mueve en tu interior. Tu energía se abre en lugar de contraerse. Tu frecuencia vibratoria cambia tangiblemente, y el sufrimiento, lenta pero inevitablemente, empieza a transformarse alquímicamente en comprensión, en aceptación, en paz. La gratitud genuina no borra mágicamente el dolor ni lo elimina instantáneamente. No lo niega estúpidamente ni lo minimiza injustamente, pero lo purifica profundamente. Lo transforma desde adentro. Convierte gradualmente la herida sangrante en aprendizaje valioso. Transforma alquímicamente la pérdida devastadora en propósito significativo. Alquimiza milagrosamente la incertidumbre paralizante en fe activa y confianza fluida. Buda enseñó con claridad meridiana que el corazón verdaderamente agradecido
No necesita entenderlo absolutamente todo para estar en paz profunda consigo mismo y con la vida. Cuando agradeces sinceramente incluso lo que te duele intensamente, cuando puedes decir gracias, incluso a través de las lágrimas, la vida entera deja de parecerte una enemiga caprichosa y arbitraria y se revela gradualmente como la maestra infinitamente paciente y profundamente sabia que siempre fue, que siempre ha sido desde el principio. Así que la próxima vez que no entiendas absolutamente lo que estás viviendo, cuando te encuentres perdido en la confusión sin mapa ni brújula, resiste conscientemente la tentación casi irresistible de buscar respuestas inmediatas y satisfactorias. En lugar de eso, en lugar de esa búsqueda ansiosa, simplemente di en silencio meditativo, con humildad profunda y genuina, que viene desde tu corazón más que desde tu mente: gracias sinceramente por lo que aún no comprendo. Gracias por este misterio que me incomoda. Gracias por esta confusión que me desafía. Y en ese agradecimiento paradójico, en ese gracias aparentemente ilógico, sentirás algo que probablemente te sorprenderá profundamente. La vida ya no te está atacando cruelmente como pensabas. No te está castigando arbitrariamente. Te está enseñando pacientemente, con infinito amor aunque no siempre con suavidad, a amar sin condiciones restrictivas, incluso al misterio mismo, incluso a lo que no puedes controlar ni comprender. Enseñanza 5. El despertar llega cuando dejas de luchar contra el río. La vida, en su esencia más profunda, no te pide control absoluto sobre todas las circunstancias. No vino a ser dominada con fuerza de voluntad, manipulada con estrategias inteligentes o forzada según tu voluntad personal y tus preferencias egoicas. La vida te pide fundamentalmente confianza, fe, rendición consciente. No vino a ser dominada, sino a ser acompañada con presencia. No vino a ser controlada, sino a ser honrada en su flujo natural. No vino a ser forzada, sino a ser respetada en su sabiduría inherente. Cada vez que intentas forzar ansiosamente el rumbo de los acontecimientos según tus planes, cada vez que te aferras rígidamente a cómo crees que deberían ser las cosas basándote en tus expectativas o en las de otros, cada vez que te resistes agresivamente a lo que es en favor de lo que crees que debería ser, te alejas progresivamente del flujo sagrado y natural que está guiando constantemente tu camino hacia su destino más alto, hacia tu bien mayor. Buda lo expresó con perfecta claridad cuando decía: el sufrimiento humano surge principalmente cuando la mente se resiste obstinadamente a lo que es en el momento presente. Resistir la realidad tal como se presenta es exactamente como nadar desesperadamente contra la corriente poderosa de un río caudaloso. Te agotas física y emocionalmente. Te frustras mentalmente de manera creciente. Te llenas progresivamente de miedo paralizante y resentimiento tóxico contra la vida misma. Pero cuando finalmente, ya sea por sabiduría o por agotamiento, dejas de luchar inútilmente contra lo que no puedes cambiar y te entregas consciente y voluntariamente al movimiento natural, descubres algo absolutamente extraordinario, algo que transforma completamente tu experiencia. El río poderoso nunca estuvo en tu contra como creías. Nunca fue tu enemigo. Simplemente esperaba pacientemente, con infinita paciencia, que confiaras lo suficiente en su dirección inherente, que te rindieras a su sabiduría mayor que tu comprensión limitada. Todo lo que llega a tu vida tiene una intención específica, aunque no siempre puedas verla. Todo lo que se va también tiene su propósito preciso, aunque duela intensamente. Y mientras más te relajas conscientemente en ese orden invisible pero real, mientras más permites que las cosas sean como son, en lugar de como crees que deberían ser, más claro ves gradualmente el propósito que antes estaba completamente oculto bajo capas de resistencia mental y emocional. Suéltalo todo ahora mismo. Suelta completamente el debería ser diferente de como es. Suelta definitivamente el ¿por qué precisamente a mí?
Suelta finalmente el "no puedo soportar esto ni un momento más". Respira profunda y conscientemente y di desde lo más hondo y auténtico de tu ser, con total sinceridad: acepto plenamente lo que es. Confío completamente en el proceso. Acompaño con presencia consciente lo que la vida me está mostrando en este momento preciso, aunque no lo entienda completamente. Y entonces, en ese momento de rendición genuina, ocurre el milagro silencioso pero profundamente real del despertar auténtico. Lo que antes parecía castigo injusto y cruel, se revela gradualmente como bendición disfrazada que no podías reconocer. Lo que dolía intensamente se convierte en la enseñanza más valiosa y transformadora de tu vida. Y comprendes finalmente, desde el alma profunda, no desde la mente superficial, que absolutamente nada en tu historia fue un error cósmico, un accidente sin sentido, un castigo arbitrario. Todo, absolutamente todo, sin una sola excepción, fue una forma misteriosa, a veces brutal pero siempre perfecta, de tu evolución continua, de tu crecimiento constante, de tu despertar progresivo, a quien realmente eres más allá de todas las ilusiones y todas las identificaciones falsas. Capítulo 3. Despertando a tu verdad más profunda. Haz un silencio profundo ahora. No un silencio superficial donde la mente sigue corriendo aunque los labios estén cerrados, sino un silencio verdadero. Ese silencio que penetra hasta lo más hondo de tu ser. Deja conscientemente que el ruido constante e incesante del mundo exterior se disuelva completamente por unos momentos sagrados. Inhala lento, tan lento que puedas sentir el aire entrando por tus fosas nasales, llenando tus pulmones, expandiendo tu pecho. Exhala aún más despacio, sintiendo cómo el aire sale, llevándose todo lo que ya no necesitas. Las tensiones acumuladas en tu cuerpo, las preocupaciones que cargas en tu mente, las preguntas sin respuesta que te mantienen despierto por las noches. Siente profundamente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo en ese ritmo natural y eterno que te ha mantenido vivo desde tu primer respiro hasta este momento presente, llevándose suavemente las tensiones que ni siquiera sabías que estabas cargando, las preocupaciones que se han vuelto tan familiares que ya ni las notas, las preguntas angustiadas sin respuesta, aparente que rondan tu mente como pájaros sin descanso. Ahora, desde ese lugar de quietud interior que acabas de crear, piensa con total honestidad en tu propia historia personal, en tu propio viaje único a través de esta existencia, en esos capítulos específicos que todavía pesan significativamente en tu corazón, esos recuerdos que vuelven en momentos inesperados con su carga emocional intacta, en esos momentos cruciales donde dijiste con dolor profundo y convicción absoluta: no entiendo por qué me tocó vivir específicamente esto. No comprendo qué hice para merecer esto. Permite conscientemente que esos recuerdos vuelvan ahora a tu conciencia, pero esta vez hazlo de manera diferente, sin el miedo paralizante de siempre, sin el juicio duro que habitualmente aplicas, sin la resistencia automática que normalmente surge. Míralos desde un lugar completamente diferente al que los has mirado hasta ahora. Míralos no desde la mente herida que busca culpables, sino desde el alma sabia que busca significado. Míralos desde esa perspectiva más elevada, que puede ver patrones donde antes solo había caos. Y si nada, absolutamente nada de todo eso que viviste, fue realmente un error cósmico, un accidente sin sentido, una injusticia arbitraria del destino. Y si cada herida específica que recibiste, cada pérdida particular que soportaste, cada silencio doloroso que tuviste que atravesar, cada traición que te rompió la confianza, cada desilusión que apagó temporalmente tu esperanza, fue en realidad una forma misteriosa, pero perfecta de preparación para quien necesitas convertirte. Y si la vida, lejos de estar castigándote cruelmente por algún pecado desconocido, te estaba entrenando meticulosamente, casi quirúrgicamente,
para desafíos futuros que aún no podías ver desde tu perspectiva limitada del presente? La vida no te rompió indiscriminadamente como un objeto descartable. Te abrió específicamente como un capullo que debe abrirse para que emerja la mariposa. Te moldeó con la precisión absoluta de un escultor divino que ve la obra maestra oculta dentro del mármol bruto, para que aprendieras con el tiempo a mirar más allá del dolor superficial e inmediato, para que tu fuerza verdadera naciera justo en el lugar exacto donde creíste con certeza que no quedaba absolutamente nada, donde pensaste que estabas completamente vacío y quebrado, sin posibilidad de recuperación. Cada paso que diste en tu vida, incluso aquellos pasos tambaleantes que diste temblando de miedo profundo, dudando intensamente de ti mismo y de tus capacidades, sintiéndote completamente perdido sin mapa ni brújula, formó parte absolutamente esencial de tu despertar gradual. No fuiste en ningún momento víctima pasiva e impotente del destino cruel, aunque así lo hayas sentido en los momentos más oscuros. Fuiste siempre protagonista consciente, aunque a veces inconsciente, de tu propia evolución continua, de tu propio viaje de transformación, aunque en muchos momentos críticos no pudieras verlo así, aunque te sintieras arrastrado por fuerzas que no comprendías ni podías controlar. Mira con total honestidad dónde estás exactamente ahora en este momento presente. No dónde crees que deberías estar según tus planes originales o las expectativas de otros. No dónde desearías estar idealmente, sino dónde realmente estás. Realmente obsérvalo sin juicio, sin comparación, sin rechazo. Has sobrevivido a absolutamente todo lo que pensaste firmemente que no podrías sobrevivir. Estás aquí ahora mismo, respirando conscientemente, buscando activamente sentido y crecimiento. Eso no es casualidad fortuita ni suerte ciega. Es propósito activo en acción. Es la prueba viviente e innegable de que tu alma más profunda siempre supo el camino correcto, incluso cuando tu mente consciente estaba completamente perdida en la confusión más absoluta. Permanece un instante más, unos segundos sagrados, en este silencio profundo que has creado. Siente con todo tu ser la verdad profunda que vibra en tu interior, como una nota musical perfecta que siempre estuvo sonando silenciosamente, esperando pacientemente que finalmente pudieras aquietarte lo suficiente para escucharla con claridad. Todo lo que viviste, cada experiencia sin excepción, tenía su sentido profundo y su propósito específico. Y este momento presente, este instante preciso en el que estás leyendo o escuchando estas palabras, es la prueba irrefutable de que tu alma ya está finalmente lista para comprenderlo en su totalidad, para verlo con claridad, para integrarlo con sabiduría. Capítulo 4. Afirmaciones para anclar tu nueva conciencia. Cierra suavemente los ojos ahora, con ternura hacia ti mismo. Siente tu respiración como una ola infinita del océano eterno, entrando y saliendo con su ritmo completamente natural, que no necesita ser controlado ni dirigido. No repitas estas palabras que vienen solo mecánicamente con la mente superficial, como un loro que repite sin comprender. Hazlo con el alma completa, con tu ser total. Deja intencionalmente que cada afirmación que sigue penetre profundamente en las capas más profundas y normalmente inaccesibles de tu ser, esas capas donde residen tus creencias más fundamentales sobre ti mismo y la vida. Permítete realmente sentir el significado de cada palabra, no solo comprenderlo intelectualmente. Deja que estas verdades se anclen en lo más profundo de tu conciencia, creando nuevos surcos neuronales, nuevos patrones de pensamiento, nuevas formas de relacionarte con tu experiencia. Todo lo que me sucede, cada experiencia sin excepción, trae consigo una enseñanza sagrada profundamente valiosa. Incluso cuando no puedo verla de inmediato con mi mente limitada, incluso cuando el dolor es tan intenso que oscurece completamente el propósito. Confío en que incluso lo que no comprendo hoy
Lo que hoy parece sin sentido o injusto tiene su lugar perfecto en el gran tapiz de mi evolución. Agradezco profunda y sinceramente incluso lo que aún no comprendo completamente, porque sé con certeza interior que también eso me eleva a niveles superiores de conciencia, me transforma de maneras que mi mente no puede prever. Me acerca progresivamente a mi verdad más esencial y auténtica. Lo que se va de mi vida, lo que parte aparentemente para siempre, no me vacía realmente, ni me empobrece de manera permanente como mi ego teme. Me libera necesariamente, me prepara específicamente para recibir lo nuevo, para abrirme a lo que está verdaderamente alineado con quien soy ahora en este momento de mi evolución, no con quien era en el pasado o quien otros esperan que sea. Confío plena y completamente en el ritmo sagrado e inteligente del universo, incluso cuando mi mente racional no logra entenderlo absolutamente, incluso cuando el camino parece oscuro o sin sentido, incluso cuando parece que todo se está desmoronando a mi alrededor sin razón aparente. Sé con certeza que hay un orden mayor operando constantemente, una inteligencia que trasciende mi comprensión limitada. Estoy exactamente donde debo estar en este momento preciso, no por accidente fortuito o casualidad ciega, sino por diseño divino perfecto. No hay error en mi ubicación actual, aunque mi mente juzgue que debería estar en otro lugar, en otras circunstancias. Estoy creciendo constantemente, recordando progresivamente quién realmente soy, más allá de todas las máscaras y roles, despertando gradualmente a mi poder interior auténtico, que siempre estuvo ahí esperando ser reconocido y activado. Respira profundo nuevamente, llenando completamente tus pulmones de aire fresco y vida. Imagina vívidamente que cada una de estas afirmaciones poderosas cae suavemente en tu corazón, abierto como una semilla de luz pura y brillante, como una gota de agua cristalina en tierra fértil. No necesitas hacer nada más con esfuerzo o lucha. Solo permitir pacientemente que florezcan con el tiempo, en silencio sagrado, a su propio ritmo completamente natural y perfecto. No hay prisa, no hay urgencia, solo hay proceso orgánico, porque cuando aprendes finalmente a agradecer incluso lo incierto y desconocido, cuando eliges conscientemente confiar en lugar de resistir constantemente, cuando te rindes a lo que es en lugar de luchar contra ello, el alma comienza naturalmente a sanar desde adentro, sin esfuerzo forzado que crea más tensión, sin prisa ansiosa que crea más estrés, solo por haber recordado finalmente tu verdadera naturaleza esencial, tu conexión innata con algo mucho más grande que tu personalidad temporal. Eres literalmente una parte inseparable del universo, en perfecta sincronía con su propósito más elevado y perfecto. No estás separado de la fuente de toda vida. Eres una expresión única e irrepetible de esa fuente. Tu vida tiene significado. Tu dolor tiene propósito. Tu camino tiene dirección. Confía en eso, cuando nada más tenga sentido. Capítulo 5. Ritual de liberación y confianza. Quédate conmigo un momento más, unos instantes preciosos más. No corras inmediatamente a la siguiente actividad de tu día ocupado, a la siguiente distracción que te impide sentir. No dejes que la mente vuelva automáticamente a sus preocupaciones habituales, a su lista interminable de cosas por hacer y problemas por resolver. Solo siente plenamente lo que está ocurriendo en tu interior en este momento. Solo permanece completamente presente con lo que es, sin juzgarlo, sin analizarlo, sin intentar cambiarlo. Simplemente estar, simplemente ser. Cierra los ojos suavemente si aún no lo has hecho, o si los has abierto. Ciérralos nuevamente con intención consciente. Lleva deliberadamente una mano a tu corazón, sintiendo su latido constante debajo de tu palma, ese tambor que no ha dejado de sonar desde antes de que nacieras, y la otra mano sobre tu abdomen, conectando así con el centro físico de tu ser, con ese lugar donde la tradición oriental ubica tu centro de poder personal
y tu conexión con la tierra. Respira profunda y conscientemente 3 veces completas, sintiendo vívidamente que cada inhalación lenta y deliberada te trae paz renovada, claridad mental creciente, energía restauradora, y cada exhalación larga y liberadora se lleva todo lo que ya no necesitas cargar más. Las dudas paralizantes que te impiden avanzar, los miedos irracionales que te mantienen pequeño, las resistencias obstinadas que te mantienen atrapado en patrones que ya no te sirven. Ahora, desde ese lugar de centramiento y quietud interior que acabas de crear conscientemente, imagina con toda la claridad que puedas frente a ti una pequeña llama danzante. Puede ser completamente real si tienes una vela encendida cerca de ti, o simplemente visualízala con todo detalle en tu mente si no tienes acceso a una llama física. Visualiza su forma, su movimiento, su luz cálida, su energía pura. Esa luz brillante y constante representa simbólicamente tu conciencia despierta, tu verdad interior inalterable, tu poder sagrado e innato que nunca se apaga realmente, aunque muchas veces lo olvides completamente en medio de las tormentas de la vida. Aunque se sienta oscurecido por el dolor o la confusión, mientras observas con atención total esa llama bailando suavemente, moviéndose con gracia, respondiendo al más mínimo movimiento del aire, repite en silencio meditativo o en voz baja pero audible, con intención profunda y sincera que viene de tu corazón abierto. Dejo ir consciente y voluntariamente todo lo que ya cumplió completamente su propósito en mi vida. Suelto lo que necesita ser soltado, libero lo que necesita ser liberado. Agradezco desde el corazón más sincero lo que no entiendo todavía. Agradezco el misterio, agradezco la incertidumbre, confío plena y completamente en el ritmo perfecto del universo que me guía siempre, sin excepción, hacia mi bien más alto, hacia mi evolución más profunda, hacia mi verdad más auténtica. Siente profundamente cómo con cada palabra que pronuncias o piensas con intención, algo fundamental dentro de ti se ablanda gradualmente, se relaja progresivamente, se expande naturalmente, como si las piezas aparentemente desordenadas de tu historia compleja finalmente comenzaran a encajar en un patrón coherente, no en la mente con sus explicaciones lógicas y racionales que siempre se quedan cortas, sino en el alma con su sabiduría intuitiva profunda que comprende sin necesidad de palabras. Permanece ahí en ese espacio sagrado unos momentos más, respirando profunda y conscientemente, sintiendo cada inhalación y exhalación, sintiendo lo que está ocurriendo en tu interior, confiando en el proceso, aunque no lo entiendas completamente, permitiendo que la transformación suceda a su propio ritmo, sin forzarla ni apresurarla. Cuando finalmente abras los ojos y regreses a tu conciencia ordinaria, hazlo suavemente con la certeza completamente renovada de que lo que antes parecía confusión caótica sin sentido, ya está transformándose activamente en claridad luminosa, y que la vida, con toda su imperfección aparente, con todos sus giros completamente inesperados y a veces dolorosos, con todos sus misterios que desafían nuestra comprensión limitada, siempre supo exactamente a dónde llevarte, siempre conoció el camino perfecto para tu evolución, siempre estuvo trabajando a tu favor, aunque muchas veces pareciera exactamente lo contrario. La invitación a continuar despertando juntos, hoy, en este encuentro sagrado que hemos compartido, has vuelto a recordar conscientemente una verdad fundamental que el alma nunca olvida realmente, aunque la mente condicionada a veces la pierda completamente de vista bajo capas de dolor, miedo y confusión. La vida no te quita las cosas arbitrariamente para castigarte cruelmente o hacerte sufrir sin razón válida. Te reacomoda constantemente con amor profundo, aunque no siempre suave, para despertarte progresivamente a niveles cada vez más altos de conciencia, de comprensión, de amor.
Nada, absolutamente nada de lo que viviste hasta ahora fue un error cósmico inexplicable, un accidente sin sentido, una injusticia arbitraria del destino cruel. Cada giro inesperado del camino, cada pausa desconcertante que te hizo cuestionar todo, cada pérdida dolorosa que te hizo sentir que no podrías continuar, fue una mano invisible pero real, guiándote con precisión absoluta hacia tu propósito más alto, hacia la expresión más auténtica de quien realmente eres, hacia tu versión más consciente, más libre, más amorosa. Cada persona que llegó significativamente a tu vida o se fue dolorosamente de ella, cada ciclo que dolió intensamente o te liberó profundamente, cada momento de confusión desesperante o claridad iluminadora, forma parte integral del mismo hilo dorado que teje constantemente tu evolución continua, tu crecimiento perpetuo. Y aunque muchas veces no puedas ver el patrón completo porque estás demasiado cerca, aunque la imagen total esté todavía revelándose progresivamente en su propio tiempo perfecto, confía profundamente en esto como verdad fundamental. El universo siempre está conspirando activamente a favor de tu expansión máxima, nunca en tu contra, como el ego herido frecuentemente cree. Me encantaría profundamente que compartieras en los comentarios de este video, si te sientes inspirado a hacerlo, qué experiencia específica de tu vida puedes mirar hoy con ojos completamente nuevos, con una perspectiva transformada por lo que acabas de escuchar. ¿Qué enseñanza profunda sientes que el universo quiso específicamente revelarte a través de esa experiencia? ¿Qué propósito oculto puedes ahora reconocer que antes estaba completamente invisible para ti? Tu historia personal, tus palabras sinceras, la sabiduría que has ganado a través de tu dolor y tu crecimiento pueden ser el faro luminoso que ilumine el camino oscuro de alguien más que todavía está buscando desesperadamente sentido en medio de su propia oscuridad. Alguien que necesita exactamente escuchar lo que tú has aprendido. Si este mensaje resonó profunda y auténticamente en tu corazón, si tocó algo real en tu interior, permite conscientemente que siga fluyendo hacia donde realmente necesite llegar. Compártelo generosamente con alguien específico que sabes que lo necesita escuchar en este momento de su vida. Suscríbete a Encuentro con Buda para que podamos continuar este viaje sagrado de despertar juntos, explorando más profundamente estas verdades transformadoras. Deja que este contenido llegue exactamente donde tiene que llegar según el plan perfecto del universo, no por rutina mecánica sin conciencia, sino por intención consciente y amorosa. Porque cuando compartes conciencia auténtica, cuando transmites sabiduría real que has integrado en tu propia vida, estás expandiendo luz genuina en el mundo, estás contribuyendo activamente a la elevación colectiva de la humanidad. Recuerda siempre esta verdad fundamental que debe guiar tu vida. Donde hay conciencia verdaderamente despierta, hay propósito claro y definido. Y donde hay propósito conscientemente vivido, la vida inevitablemente florece en absolutamente todo su esplendor máximo, en toda su belleza posible, en toda su plenitud potencial. No eres un accidente, no estás perdido sin remedio, no estás solo en este viaje, eres una expresión única del universo despertando a sí mismo, y cada paso que das, cada respiración que tomas, cada elección que haces, importa más de lo que puedes imaginar. Gracias sinceras y profundas por caminar conmigo en este sendero sagrado de despertar continuo. Gracias por tu presencia consciente, por tu apertura valiente, por tu valentía tremenda de mirar honestamente hacia adentro, cuando sería mucho más fácil seguir distraído mirando hacia afuera. Nos vemos muy pronto en el próximo video de Encuentro con Buda, donde continuaremos explorando juntos estas verdades eternas que transforman vidas. Un abrazo de luz profunda y sincera. Que la paz te acompañe, que la claridad te guíe, que el amor te sostenga, siempre.